Chile. Sí, muchas gracias, Mariela. Ahí inicié la grabación, que era una solicitud que nos habían dado después de la jornada anterior. Así que, nada, esta vez vamos a contar con la grabación del encuentro. Nada, agradecido, digamos, de encontrarlo nuevamente. Quizás por ahí repasar brevemente la modalidad del taller. Es un taller de lectura, línea por línea, de reflexión colectiva, con orientación de pedagogía popular, para lo cual no es necesario tener como requisito tener conocimientos filosóficos previos. Haremos el acompañamiento necesario y avanzaremos en la medida del ritmo colectivo del propio espacio. Así que, bueno, y esta vez vamos a tener la grabación y vamos a poder contar con esta herramienta para aquellos que por ahí no puedan mantener una continuidad, pero sí quieran ir sumándose a medida que avanzamos en el camino. Gracias. Henry, ¿tú quieres agregar algo, algunas normas parlamentarias para recordar? ¿O ya colocas tú la presentación? ¿Cómo están todos? Bueno, muy buenas noches, ya aquí en Argentina, ya de noche. Nada, solamente recordarles que un poco la modalidad que tenemos, ¿no?, en este espacio es la de una lectura pausada. En este caso vamos a continuar la lectura del encuentro anterior, del punto 2.1, vamos a leer un fragmento, un párrafo de la lectura, y posteriormente vamos a habilitar para que todos quienes quieran aportar en torno a ese pequeño párrafo puedan hacerlo libremente. Obviamente nosotros con Mariela, Mariela es la que generalmente va a estar como siendo un poco mediadora, digamos, viendo la cuestión de turnos. Pero ahora voy a proceder a compartir lo que es la pantalla, lo que es el texto, que ya se les había enviado el día de hoy nuevamente, por medio de correo electrónico. Así que bueno, ahí estoy compartiendo lo que es el texto. ¿Me pueden confirmar, por favor, si está compartiendo? Ya se te ve la presentación, pero está como... ¿Muy chiquito? Sí, está en modo de no presentación, digamos, sino que faltaría que la coloques como presentación. Ahí va. Espera, dame un segundo, Mariela. Bien. Nosotros el encuentro pasado, hace 15 días atrás, habíamos comenzado con este pequeño párrafo, que es el punto número 2 propiamente, de la fenomenología a la liberación, ¿no?, que era el párrafo que da como las palabras iniciales propiamente de este texto. Y ahora íbamos a proseguir con el punto 2.1, que es sobre la proximidad, y propiamente lo que es el punto 2.1.1, que es el sentido de la cuestión. Si me pueden confirmar, por favor. Ahorita ya se te ve completo, Henry, está bien así. Ya se ve completo. Perfecto. Bien. Podríamos agregar, Henry, no sé si tú vas a leer o va a ir leyendo las personas que quieran ellos voluntariamente. Si alguien se anima a realizar la lectura, bienvenido sea. Y que diga su nombre y el país, de dónde viene su nombre, y que nos aporte con la lectura. ¿Alguna persona que quiera? Que se anime. Hola, ¿puedo ser yo?
Dale. Claro, Perdón. Adelante. Hola, mi nombre es Fernando y soy de México. Solo voy a leer el primer párrafo para que otra persona pueda leer el segundo. Bueno, Perfecto, comienzo. perfecto. Sentido de la cuestión. La experiencia griega y la moderna europea privilegiaron la relación ser humano-naturaleza, como physis o natura, sujeto-objeto, porque comprendieron el ser como luz o como cogito. En ambos casos, el ámbito del mundo y lo político queda definido como lo visto, dominado, controlado. muchas gracias, Fernando. Roberto, ¿quieres empezar tú a dar los aportes para generar la discusión colectiva? Por ahí escuchar la opinión de la lectura en crudo y después de última, para no generar una lectura tendenciosa por ahí. No sé si alguien quiere de los participantes opinar sobre el párrafo primeramente y después los compañeros más instruidos ahí aportamos precisiones. Quizás un poco para comentarles aquí como un poquito de anuncios, se me olvidó decirles. Les voy a escribir en el chat, hay una página del maestro Enrique Dussel donde podemos tener acceso a sus obras de manera gratuita. Son las 50, más de 60 obras que ha producido el maestro y más de 700 artículos académicos que ha publicado. Entonces vamos, yo se los voy a decir rápidamente, es enriquedussel.com, pero se los voy a colocar en el chat para que puedan tener acceso a tener las obras del maestro. Y recordar en primera instancia lo que el maestro dice, ¿verdad? Hay un pretexto y el pretexto de esta obra es todo el contexto que tiene el filósofo en sí, en la época en que él estaba escribiendo la obra, que es en los años 70, finales de los años 60 y 70. Para recordarles un poco, él estaba en diálogo en ese momento con Heidegger y estaba haciendo la ruptura en diálogo también con Levinas, ¿verdad? Y para ver el proceso histórico ya había acontecido el mayo del 68, ¿verdad? Para tener presente que él en la evolución de su sistema de pensamiento y en AFIL pues se está planteando que ya es una escuela de pensamiento prácticamente ha tenido retroalimentaciones el maestro, ¿verdad? Entonces empezamos con el que quiera y dar inicio, analizar y desglosar este párrafo. Bueno, buenas tardes. Me gustaría decir que el párrafo hace una relación entre dos entornos distintos, pero que de alguna manera se correlacionan. Aparece la experiencia griega como fundamento y pues una Europa moderna en términos del contexto, que es parte del desarrollo de la misma experiencia griega. En cuanto a, pues precisamente partiendo desde la experiencia griega y la Europa moderna, pues desde allí surgen algunos implícitos que nos llevan a definir esa relación del ser humano-naturaleza, como dos objetos distintos. Uno, que pues en este caso allí aparece sujeto y el otro es el objeto. Entonces, el ser humano es el sujeto y el objeto es la naturaleza. ¿Qué más se puede decir del texto del primer párrafo? Que pues se hace una diferenciación entre el ser como luz y también pues dentro de ese ser como luz se menciona que hay una posibilidad de dar una vida a un mundo, el cual puede ser político y el cual se encuentra, pues en este caso, dentro de esa misma diferenciación del sujeto-objeto, en términos ya de pronto un poco más amplios, en términos de apartarme del objeto
para hacer una lectura y desde esa lectura poder decir que estoy dominando o controlando algún ámbito, pues en este caso el ámbito de un saber específico, para determinar una lectura, un resultado. Gracias. Gracias, Andrés. Sí, Leo. No entiendo bien por qué enfatiza a la experiencia griega en el privilegio que se le da a la relación ser humano-naturaleza, cuando eso ocurrió en todas las culturas del planeta. Por ahí me pueden explicar eso. Creo que aquí el Me maestro, gustaría también, si quieren, tomamos todas las preguntas y respondemos después. Y entonces, Patricia, por favor. sí, agregando un poco a la duda, se hace referencia a la experiencia griega en relación a este sujeto-objeto, pero como el sujeto como dominando la naturaleza, por un lado, y a Entonces, a este ser como luz, ¿no? La luz de la razón o el idealismo platónico. Quiero yo enmarcarme, a ver si estoy correcta, que la experiencia griega es la filosofía platónica, bueno, y entre el idealismo y el empirismo aristotélico. Me gustaría saber más de dónde vienen estas categorías, porque sabemos que después el aporte es el de la liberación, pero en este marco quería saber bien dónde estamos situados, ¿no? Para luego hacer la crítica. Sí, a mí la confusión viene porque hay una coma ahí, es decir, que primero define la relación ser humano-naturaleza. Eso para mí es lo universal, no es exclusivo de la experiencia griega. Después viene cómo fue esa relación, sujeto-objeto. Y ahí sí, ya puede ser una particularidad de la experiencia griega. Pero lo que me parece es que el ser humano establece esa relación con la naturaleza de diferentes maneras, pero esa relación está en todas o casi todas las culturas, ¿no? Sí, justamente por eso quería saber en esta época, si bien la relación sujeto-naturaleza es universal, a partir del pensamiento antropocéntrico, creo que Europa ha tenido esa mirada precisamente antropocéntrica de controlar y dominar la naturaleza como un objeto, y no como el pensamiento que pretendemos incorporar en la filosofía de la liberación, que es el sujeto en el marco de la naturaleza y como otro ser de la naturaleza en comunidad con la naturaleza. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí, la entiendo, pero me parece que está mal redactado. Ese es el punto nada más. Que Matías y luego se presta a confusión, ¿no? llega Matías, luego le vamos a dar la participación a Roberto y luego Ricardo. Bueno, ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Me estaban Adelante. dando medio mal internet. Sobre esto que estaban hablando, en realidad sí es una experiencia particular de una cultura, la división de sujeto y objeto. No es universal. De hecho, hay pero ese es el muchos... segundo punto, perdón, Matías, ese es el segundo punto. Yo me estoy refiriendo a la primera oración, nada más. Después viene todo lo otro y coincido con todo lo que se ha dicho, pero la primera oración, eso es universal para mí. Después viene lo otro, después viene el cómo es esa relación, pero primero Claro, viene que hay una relación. En el cómo sí estoy de acuerdo, que es particular la sí, experiencia griega y europea. Era ese el por punto. supuesto. Pero yo me estoy refiriendo a esa primera división, no al cómo,
como comentaron recién, sino a esa división de uno sujeto y objeto el afuera. O sea, hay culturas que se entienden en extensión, no hacen una división con el entorno. O sea, es particular de una cultura o de varias, es un modo de entenderse en la existencia. Entonces ahí creo que él está retomando el origen, digamos, al menos dentro del relato, el origen de esa forma de pensar, de hacer esa primera división. Después viene el cómo, sí, pero esa división no es universal. Es propia de alguna cultura y otros tienen otra forma de entenderse. O sea, Sí, se extienden su ser más allá del propio límite del cuerpo. sí, estoy de acuerdo, pero me parece que está mal redactado acá. Primero hay una oración que es: la experiencia griega y la moderna europea privilegiaron la relación ser humano-naturaleza. Después Gracias, viene sujeto-objeto. Y después viene el tema de la luz y luz. Pero bueno, estoy totalmente de gracias, acuerdo con lo gracias, Leo. Si quieres, dejamos que participen más y de ahí tú terminas ahí redondeando, ¿sí? Tenemos pendiente Roberto y luego Ricardo. Sí, un poquito para aclarar, porque acá en realidad van bien orientados todo el colectivo. No hay disonancia, ¿no? Cuando se establece como universalidad la relación con la naturaleza, es correcto la aclaración que es el compañero. No hay un problema de redacción. En realidad acá se está confundiendo lo que es la relación con el cómo, ¿no? Que el compañero lo señaló. Con el cómo ya más o menos colectivamente y de forma más bien unánime, las distintas posiciones más o menos coinciden en su caracterización, ¿no? Que como vamos a ver más posterior, tienen que ver más con la comprensión moderna europea que estrictamente con la griega, ¿no? Tenemos una concepción sobre la filosofía griega también hegemónica. Bien, luego Enrique Dussel va a explicar más adelante por qué hace esta distinción y por qué es tan relevante tomar la particularidad de la herencia griega que es la herencia filosófica. Recordemos el título del libro, ¿no? Filosofía de la liberación. Entonces, él va a hacer una crítica a la forma en la que se comprende la concepción filosófica, ¿no? Y la cuna de esa comprensión filosófica, en lo general, se concibe a la herencia griega, ¿no? Entonces, por eso esa distinción y por eso la particularidad, ¿no? Lo griego. Y después su influencia, ¿no? En toda la concepción moderna europea. De hecho, antes de la publicación de Filosofía de la Liberación, él hizo un trabajo muy largo y muy extenso en torno a la concepción del ser humano que tenía la herencia, el humanismo griego y el humanismo semita. Yo acá tengo los libros, quizás se los puedo un poco socializar, ¿no? Porque el primer tomo, esto 2 años antes de la publicación de Filosofía de la Liberación, Enrique Dussel escribe el humanismo helénico, que específicamente la concepción del hombre, una concepción antropológica, la concepción antropológica del hombre griego, ¿no? Y eso en relación con la exterioridad, que es la naturaleza, porque tiene una relación de exterioridad. Y hay un compañero ahí que decía, Matías, que decía, hay una relación No se que no escucha. es externa, no se escucha. Pueblos originarios, ¿no? Roberto, La concepción antropológica de la naturaleza. Roberto, ¿Sí? como vos estás grabando, es mejor que apagues la cámara porque se te está entrecortando. Mejor que apagues la cámara porque como estás grabando y a la vez también estás hablando, estás consumiendo muchos datos. Desenchufé el micrófono, pensé que era ese tema. ¿Ahora se No, escucha es bien? es por los datos de internet, por eso te digo, mejor que apagues la cámara para que se te escuche bien, digamos.
Bueno, no voy a poder mostrarles los libros, pero lo que les planteaba es que hay un trabajo sobre la concepción antropológica del ser humano, primero, sobre la cultura griega. El segundo tomo es el humanismo semita, que específicamente la concepción del hombre del mundo judío, principalmente el mundo judío, que no es abarcativo a todo el mundo semita, pero sí hay un estudio particularizado del mundo judío. Y después el tercer tomo es el de antropología de la cristiandad, que es la inserción, ¿no?, de la cultura helénica en el mundo semita. Pero lo planteado es correcto, ¿no? O sea, existe una relación universal del ser humano con la naturaleza. Ahora, el guión, ¿no? Por eso decía, ¿hay problema de redacción o no? El guión, marcando una distinción, marcando una separación, nos indica lo que va a desarrollar posteriormente esta idea que creo que comentó Matías, de que existe una distinción. Y después viene la particularidad, ¿no? Está la idea central, la experiencia griega y la moderna europea privilegiaron la relación del ser humano-naturaleza como physis o natura, que no es la comprensión de la naturaleza de los pueblos originarios de Ayayala, por ejemplo, donde la naturaleza no es natura, ¿no? Donde la naturaleza es la madre. Por eso digo que ya está en una especificidad. Y ahí viene la primera coma, ¿no? Y después vienen las características. Sujeto-objeto, donde se repite en la misma línea, ¿no? Marcando esa distinción. Porque comprendieron al ser como luz, que después veremos qué significa la luz en la ilustración y la modernidad europea en relación con la razón y con el cogito, ¿no? Con el pensamiento moderno, y luego dice, y en ambos casos el ámbito del mundo y lo político queda definido como lo visto, dominado y controlado, que ahí está la caracterización de dominación, control sobre la naturaleza, que después se desarrollará en posterioridad. Entonces está, ahora, lo que tenemos que charlar es cómo concebimos esa concepción de relación, después las caracterizaciones de sujeto-objeto, y después de último, el tema de la dominación. Le damos la palabra a Ricardo y luego Felipe. Hola, buenas noches. Sí, a mí lo que me parece, desde mi punto de vista, que hay ya acá una primera crítica, ¿no es cierto?, a la concepción filosófica que surge de una parte de Europa y que recupera la filosofía griega y la identifica también con un discurso único. Entonces hay ahí una cuestión de poner al ser humano como luz, básicamente. Y en realidad, digamos, creo que es la crítica al ser, básicamente, la que va a plantear, supongo, posteriormente. La relación no es individual con la naturaleza, pero eso es lo que asume como paradigma el iluminismo y la racionalidad instrumental de la modernidad, ¿no es cierto? El ser humano con la naturaleza, y en realidad es la comunidad con la naturaleza. Gracias. Gracias a ti, Felipe. Sí, hola. Bueno, un poco estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta el momento y bueno, me gustaría aportar el tema de que, bueno, cuando habla de la experiencia griega en el 1.16, por lo que leí, se refiere al tema de de lo que está afuera, en el exterior, en la lejanía, en la periferia, como dice el profesor. Y bueno, entiendo este ser humano guión naturaleza como lo que se comentó o como se propuso acá hace poco, que era el ser humano sobre la naturaleza. Entonces ahí, bueno, así es como entiendo el tema de la luz, que dentro de o sea, que es lo comprensible sí, lo comprensible o lo aceptable, disculpen la palabra, es lo que puede iluminar
iluminar esta persona, esta experiencia como griega, o de las personas que no habitaban la periferia. Entonces, así, de esa forma puedo entender cómo concluimos, que en ambos casos el ámbito del mundo y lo político queda definido como lo visto, lo dominado y lo controlado, que esta luz, como la razón o como lo que está dentro, en el centro, es lo que debe ser. Eso es así es como por lo menos entiendo este primer párrafo. Gracias a todos. ¿Algún otro voluntario para que podamos leer la 2.1.1.2? Bueno, yo lo puedo leer. Sí, dale, Leo. Si por el contrario privilegiamos la espacialidad, proximidad o lejanía, centro o periferia, y lo político, dominador-dominado, la posición sujeto-sujeto, persona-persona, que fue la experiencia originaria del semita, de la realidad como libertad, podremos iniciar un discurso filosófico desde otro origen. Gracias. ¿Podemos dar inicio? ¿Quién levanta la mano para poder participar? Recordemos que aquí en este párrafo él está planteando ya la crítica y esta diferenciación del párrafo 1. Porque si vemos en el párrafo 1, él está hablando de una cultura que pretende ser universal, que es la griega y la Europa moderna a partir del siglo XV, tenía pretensión universal siendo provinciana, ¿verdad? Entonces él aquí en el segundo párrafo está destruyendo ese dualismo ontológico que pone la filosofía moderna y la filosofía griega, humano, naturaleza. Entonces él dice, ya no va a ser sujeto-objeto, ¿verdad? Entonces está privilegiando, no solo se está saliendo de la totalidad ontológica del ser, sino que está privilegiando proximidad o lejanía, centro, periferia, si ustedes miran, ¿verdad? Ya se está ubicando en diálogo con Levinas, ¿verdad? Y está utilizando otros campos, se está refiriendo al campo político, dominador, dominado, ¿verdad? Entonces, si vamos viendo, este párrafo segundo es una contraposición del primer epígrafe. Leo levantó la mano, ¿quién más? Sí, una duda y en relación a cómo es la mirada de los pueblos originarios. Cuando se refiere ahí a la posición sujeto-sujeto, ¿implica también considerar a la naturaleza como otro sujeto? Fíjense que según los pueblos originarios, no hay objetos. Nos comentaba el maestro Juan José Bautista Segales, que él viene de los pueblos andino-amazónicos y ahora es un ancestro, que para ellos no hay objeto. La madre tierra es sujeto. Sí. Todos son sujetos. Claro, por eso mismo lo preguntaba. Mi pregunta es si Dussel considera, cuando dice sujeto, a la naturaleza como un sujeto. Si Dussel, lo de los pueblos originarios, sí. No, en este momento
él se está refiriendo el cara a cara. Recordemos que estamos en los años 70. Todavía en los años 70. Esta obra es de los años 70. Y me atrevo a decir que no estaba hablando ahí en ese momento de naturaleza. Está buena la reflexión. Yo creo que se puede hacer una extrapolación del pensamiento semita a los pueblos originarios. De hecho, Juan José Bautista lo hacía. Está buena la intervención, la última intervención del compañero, porque Enrique Dussel va a reconocer después que en esta fecha no está como núcleo fundador, ¿no?, del ser latinoamericano. Por ahora los pueblos originarios no lo ha trabajado. De hecho, como nombraba, sus trabajos antropológicos previos a la filosofía de la liberación son sobre el mundo semita, sobre el mundo griego y sobre la herencia de la cristiandad, ¿no? Posteriormente va a incorporar la mirada de los pueblos originarios, y nunca de una forma activa, siempre ha sido responsable al respecto, planteando que son los propios pueblos originarios los que tienen que explicitar su concepción sobre la vida, sobre el mundo, ¿no? No es su rol como filósofo, sin incorporarlo como una herencia, ¿no? Me parece importante. Y hay otra cosa que yo quería decir con respecto al párrafo anterior, que tiene que ver con el género, porque esta idea de la racionalidad como la luz y lo objeto, la naturaleza como objeto, como algo externo, también tiene que ver con la comprensión de la naturaleza, de la vida y la corporalidad como una concepción moderna y griega de establecerlo como un otro. Que después lo vamos a ver, la racionalidad siempre asociada a la masculinidad, ¿no? Y la naturaleza, la corporalidad, y aquello que no es propio de la ilustración, ¿no? Propio de esa veracidad racional moderna, como lo femenino, en esta dualidad que se establece, que tampoco está incluido porque estamos hablando de un texto de 1975, en el cual todavía estas concepciones que después posteriormente incluirá en su erótica, se van incorporando, y aún así siempre con esta distancia de tener quizá al filósofo más importante de América Latina, pero varón, ¿no? Así que bueno, eso. Le vamos a dar la palabra a Ricardo, que la levantó, pero antes quisiera volver a repetir, ¿verdad? Es como una sugerencia metodológica el ver el pretexto, que es todo el contexto del autor, ¿verdad? Como decía Roberto, año 75, y fíjense que el propio doctor Enrique Dussel lo plantea y lo dice. Él dice, yo le doy lectura a la realidad como filosofía de la liberación en el momento en que están aconteciendo las situaciones, y en este momento, en la época de los 75, él todavía no estaba, digamos, en un trabajo antropológico, ¿verdad? De cerca con los pueblos originarios en primera instancia, y él dice, nosotros conforme vamos avanzando, para crear pensamiento no hay rupturas, sino hay retroalimentaciones. Entonces, para que tengamos presente eso, y también nos deja desafíos, dice, las cosas que no alcanzo a hacer, le toca a los discípulos. Muy respetuoso, como decía Roberto, los pueblos originarios, pues, ¿quién mejor que ellos con esa cosmovisión que tienen para ir trabajando con diálogo con estas categorías modernas? Le damos la palabra a Ricardo. No, simplemente, sí, ya respondieron de algún modo ahí con el respeto a los pueblos, ¿no es cierto? A la propia narrativa y visión de los pueblos originarios. Por eso también la palabra centro-periferia en ese momento tenía otro contenido. Entonces después se puede identificar que de acuerdo a cómo uno identificaba a dónde estaba el centro, no es lo mismo hablar de Centroamérica Latina que hablar de centro por el norte, por ejemplo. Pero fue un avance posterior, tanto en los pensamientos de Dussel como el conjunto de los pensadores de América del Sur.
Matías. Sí. No sé si llegué a escuchar bien lo último que dijo el compañero. ¿Sí se escuchó? No, yo particularmente creo que se escuchó, pero mi teléfono tiene un parlante muy bajito y creo que yo no lo llegué a escuchar bien, porque me parece que dijo que estaba hablando de lo del centro de periferia y como un desarrollo posterior, y creo que es un desarrollo anterior al pensamiento de Dussel. Creo que él lo reconoce a las teorías de la dependencia como previo o como algo que él toma como para después construir sobre eso. Y es en las teorías de la dependencia que desarrollan esta mirada de centro-periferia. Pero bueno, en realidad lo que quería decir era que al menos yo lo que veo acá no solamente es esta relación de sujeto y sujeto, no solamente se puede encontrar en los pueblos originarios de acá, de América, sino que yo lo veo, a mí me suena también de Europa, de por ejemplo todo lo que es el pensamiento mágico. Por ejemplo, la alquimia consideraba que los elementos que mezclaban tenían espíritus, ¿no? La materia tenía espíritu. Entonces estaban mezclando el espíritu de cada elemento. O sea, sé que muchos de estos pensamientos esotéricos y demás tenían o todavía tienen una visión de considerar que las cosas tienen espíritus. Entonces no son cosas, ¿no? Y sobre eso trabajan. Y que toda la ilustración y demás estuvo construyendo un pensamiento racional donde todo eso queda denostado. ¿Cómo? Sigue, porque había un micrófono abierto. Perdón. No, y esa racionalidad que se viene construyendo, bueno, lo dejó todo eso de lado y lo marginó y lo puso en situación de algo denostable, digamos. No sé cómo decirlo bien, pero no está bien visto, ¿no? Sobre todo en ámbitos académicos y demás. Pero es la mirada que tiene todo ese mundo, ¿no? El pensamiento mágico, y que lo que se sostiene, bueno, es que lo que nosotros obtenemos como verdad lo hacemos a través de la ciencia, dejando de lado todo ese pensamiento mágico. Bueno, yo ahí encuentro por ahí una dificultad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la evidencia que tenemos, todo ese pensamiento científico es fuerte, tiene argumentos y demás. Pero como cosmovisión estaba ahí toda esa mirada en los propios pueblos europeos. Y cada vez viene, relegándose. Estaba pensando en eso. Gracias, Matías. De hecho, así es. Ahora en estos momentos se les está dominando todos los países del sur global, ¿verdad? Pero recordemos que antes del siglo XV existían otras civilizaciones, incluso en la propia Europa. Entonces, ellos tenían una cosmovisión holística. La mayor parte de civilizaciones tenía una visión holística. Incluso todo lo místico también se trabaja desde el lado semita, desde los cabalistas, ¿verdad? Entonces ahí se pueden encontrar este tipo de apreciaciones. Y aquí miren, para terminar y concluir y pasar al siguiente, resaltar, ¿verdad?, que podremos iniciar un discurso filosófico desde otro origen, o sea, el famoso locus de enunciación, o sea, desde dónde vamos nosotros a estar posicionados para enunciar cómo estamos nosotros viendo la realidad, ¿verdad?
nuestro ser y estar en el mundo, o estar siendo. Entonces, ¿alguna otra persona que quiera intervenir o damos paso? Henry, si nos puedes hacer favor de pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto, Mariela, ahí voy. ¿Algún voluntario, voluntaria? Listo. Yo podría. Dale, dale. Adelante. Se trata entonces de comenzar por aquello que se encuentra más allá del mundo de la ontología, del ser, anterior al mundo y su horizonte. Desde la proximidad, más allá de toda proxemia, anterior a la verdad del ser, es que venimos a la luz del mundo cuando nos revelamos, cuando nuestra madre nos pare. Parir, acto materno, es revelarse, acto filial. ¿Sigo? Gracias, Melissa. Nos quedamos en el 2.1.1.3. ¿Abrimos micrófono? Por favor, le pedimos que a los compañeros que no estén haciendo uso de la palabra, silencien sus micrófonos para evitar justamente la cuestión de interferencias de sonidos externos más que nada. Miren aquí qué interesante, ¿verdad? Porque en el primer párrafo él pone lo dado. En el segundo que hemos leído, la crítica, ¿verdad? Y aquí empieza él a plantear, ¿verdad? Que se tiene que salir de esa totalidad, ¿verdad? Y como está dialogando con Heidegger, entonces se tiene que salir de esa totalidad donde el ser hegemónico griego es el que tiene esa dominación, ¿verdad? Y como el mundo, desde una filosofía de Occidente, griega, moderna, europea, el mundo está dado, ¿verdad? ¿Y por quién está dominado? Por el ser de la razón, del cogito, ¿verdad? Como plantea Descartes. Entonces, aquí en este párrafo es salirnos de ese mundo dado de la dominación que es anterior, ¿verdad? Y ahí, pues, nos referimos a lo que hemos planteado, ¿verdad? A todas las civilizaciones antes de la civilización moderna occidental, era un mundo anterior, ¿verdad? Y aquí ya está retomando la categoría proximidad, ¿verdad? Para que dejemos de plantearnos desde el ser como un ser de dominación. ¿Alguno quiere tomar la palabra con este párrafo? Yo había levantado la mano. Dale, Matías, es que no te vi, perdón. Tenía por un lado una pregunta. ¿Por qué pone el revelarse como un acto filial? Eso no lo entiendo. Y por otro lado, ya que lo mencionaron también en el chat, a mí esto me remite a Kusch, de nuevo, a Rodolfo Kusch, porque bueno, antes del ser, yo encuentro el estar, ¿no? Que es algo que Kusch toma también de nuestros pueblos originarios o de los pueblos andinos,
como una postura propia de Latinoamérica, ¿no? Frente al ser europeo, el estar latinoamericano, que es previo al ser, de hecho. Y que también, bueno, lo relaciono con el tema de la proximidad, ¿no? Porque es ahí inmediato. Nada de eso. ¿Le damos la palabra a Leo? Sí, también muy relacionado con lo que plantea Matías. Y me surge la duda, haciendo una comparación de cuándo se escribe esto y cuándo escribe Kush sus primeras obras. Y me surge una pregunta, es decir, ¿Dussel no conocía cuando escribió esto la obra de Kush? Yo creo que no, porque de hecho, perdón, ¿no? Que tome la palabra. Sí, adelante. Hace un tiempito, en un encuentro, digamos, en el que está Dussel y Carlos Kuchen, se nota que Dussel no conoce mucho la obra de Kush. Y bueno, hay textos de Kush previos a esta época, a la época en que publicó Dussel este libro. Es una lástima porque creo que encontraría ahí muchas conexiones o cosas donde coincidir y donde construir. Que igual ambos dos estuvieron en el grupo originario de la filosofía de la liberación, o sea, sí hablaban, evidentemente estaban en conversación y demás, y se movían en el mismo ámbito, pero creo que no, o no leyó toda la obra. Le damos la palabra a Roberto y luego Malisa. Sí, ¿cómo andan? Aquí un poquito para entrar en aclaraciones. Primero, posteriormente vamos a encontrar que el término proximia y proximidad son dos categorías diferentes, ¿no? Después lo otro que tiene que ver con el conocimiento de Enrique Dussel sobre la obra de Rodolfo Kusch, tengo que pensar primero que provienen o tienen como intenciones diferentes ambos, ¿no? Está claro que la obra de Rodolfo Kusch tiene una orientación muchísimo más antropológica o filosófica antropológica, y su obra en torno gira completamente en torno a una lectura crítica a la idea del ser. Acá, en Enrique Dussel, que tiene una obra muchísimo más amplia en el sentido de que estableció un sistema, una económica, una pedagógica, una política, una estética, una ética y demás. Acá sí vamos a encontrar algunos puntos que pueden ser o no de conexión, ¿no? Porque justamente es la parte en la que está tocando el tema del ser, ¿no? De manera crítica con otro arsenal argumentativo que es el del mundo semita, ¿no? Para no perdernos, porque es cierto, a ver, yo lo confirmo, ¿no? Enrique Dussel en este momento no está dialogando con Rodolfo Kusch, esto es previo a la conformación del grupo, ¿no? Ya se conocían, ya estaban trabajando, pero Enrique Dussel viene, ¿no? De un arsenal teórico diferente que Mariela lo clarificó, ¿no? Una lectura crítica del heideggerismo, una influencia de Levinas, recién muy presente, una asimilación muy, muy temprana, ¿no? Es porque esto es antes de la reelaboración de la ética y demás. Entonces, nada, o sea, como existen dos formas de leerlo, ¿no? O
acercándonos al texto, comprendiendo en cabalidad el contexto, ¿no? Y la herencia teórica y el arsenal metodológico que está utilizando, que él está planteando, ¿no? El mundo semita como una contraposición, ¿no? A la concepción moderna griega europea, ¿no? Nos está diciendo, voy a plantear los pueblos originarios como una expresión de contraposición a la dualidad objeto-sujeto de la concepción moderna europea. No, lo está haciendo desde algo que le es muy propio, ¿no? Por su origen vinculado a la teología de la liberación y al mundo cristiano, y a su comprensión semita del cristianismo original, para que nos atengamos, porque si no, todo el tiempo vamos a estar tratando de buscar esas asimilaciones, ¿no? Que se pueden hacer con respecto a la mirada más descolonial a la que Enrique Dussel va a llegar, y va a llegar, ¿no? Pero en 1975 su arsenal es, ¿no? Una crítica al mundo europeo desde lo aprendido por sus viajes en Europa y los 2 viajes en Israel, ¿no? Esta asimilación de la concepción semita y la lectura de Levinas y demás. Por seguro que conoce la obra de Rodolfo Pusch. Y también tienen diferencias, ¿no? Y también es posible establecer diálogo de crítica para ambos lados con respecto, no solamente con Rodolfo Pusch, sino con otros miembros de la filosofía de la liberación, porque así como la Escuela de Frankfurt en su momento, no son concepciones filosóficas homogéneas, no son concepciones filosóficas heterogéneas, ¿no? Entonces, claro, para no hacer la mediación constante, ¿no? Esto es lo que plantea Dussel, esto es lo que plantea Pusch, esto es lo que plantea Dussel, esto es lo que plantea Pusch. Si no, bueno, son válidos los aportes, me parece que son interesantes, pero eso, comprender que acá, claro, hoy sabemos que pensar desde América Latina no puede hacerse sin los pueblos originarios, pero la obra de Enrique Dussel, en esta obra, ¿no? Aparece el arsenal metodológico para pensar desde la exterioridad, que es algo que vamos a llegar, que todavía no se presenta, porque estamos en la percepción fenomenológica, ¿no? Y después lo otro tenía que ver con la relación filial tiene que ver porque está hablando sobre la relación con la madre, ¿no? Y la relación del hijo con la madre, el hijo con el padre, es una relación filial, a eso se refiere, ¿no? Padre-hijo, madre-hija, que había salido la pregunta. Le damos la palabra a Malisa y luego Ricardo. No, perdón, Malisa, Patricia y por último Ricardo. No, yo es subrayar esto de parir, acto materno, es revelarse, acto filial. Revelarse es nacerse, digamos. Y parir es también una acción del dar, pero básicamente revelarse me parece es como una puntuación importante, porque él habla del revelarse constantemente. Nada más que eso. Patricia y luego Ricardo. Hola. Dale, Patricia. Sí, en realidad, bueno, yo bajé la mano, pero porque más o menos lo trabajar. No, yo solamente quería aportar que a mí me costó mucho, como yo no vengo de la filosofía, escuchar mucho y ubicarme, ¿no? En el contexto de la iniciación. Y solamente decir esto, que efectivamente hay que tomar los tiempos que los compañeros acompañen con datos de fechas, porque a mí también, obviamente, se me presenta Q, pero es posterior, aunque de todos modos, como recién en el chat, también termino el último seminario de Estética de la Liberación del Dr. Dussel, y tampoco menciona mucho a Q. Entonces,
quede en nosotros hacer esa síntesis y ese aporte que aportan todos los autores, sin entrar en sectas, ¿no? Porque pareciera que acá no son de Argentina. Aquí en Argentina hay un grupo que se dedica a Kusch, otro grupo que se dedica específicamente a Dussel, y pareciera que se confrontan uno con otro, y no es así. Está en nosotros, como intelectuales, hacer una síntesis de lo que aporta cada autor, pero está muy bueno que los que coordinan nos hagan este caminito de hormiga, de citar en el marco de lo que está hablando en este momento, Dussel, orientan un montón. Gracias, Patricia, Ricardo, y luego Yara. Sí, como decía recién la compañera, Melissa, me parece que la cuestión se trata de un diálogo de saberes, básicamente. Igual cada uno de nosotros tenemos, o algunos de nosotros tenemos un recorrido, ustedes son, o el compañero que habló recién, tiene una formación más de Dussel y de la filosofía de la liberación, pero me parece que la cuestión es esto, entablar un diálogo y poder avanzar hacia síntesis, como decían recién, a la retroalimentación, ¿no es cierto? No tiene que ver con oposiciones. Más allá de la vida particular de estos dos pensadores, que en realidad, digamos, sí, se conocieron, fueron partícipes en el 71 y 72 en el encuentro que hubo en Altagracia, en Córdoba, donde había otros muchos más, y algunos se murieron, y tenían sus diferencias, porque tenían dos orígenes diferentes, tanto Dussel como Kusch. Y lo que decía un compañero recién, que Kusch hace poco tiempo, muy poquito, reconoció, digamos, que dentro de la filosofía de la liberación no se le había dado la importancia que tenía, o que tuvo o que tiene en este momento, porque en realidad Kusch particularmente fue totalmente ocultado en los ámbitos académicos y de producción intelectual. Ha tenido un avance en los últimos 20 años muy importante, pero que tiene que ver con una lectura que viene de los ámbitos políticos, culturales, populares. Entonces, ahora está llegando a la universidad, pero no había llegado hasta en 20 años, nadie lo conocía tampoco. Entonces, creo que acá, digamos, para volver un poco a lo que estábamos leyendo, ahí me parece que también hay de parte de Dussel una crítica a la filosofía que llamamos occidental, ¿no es cierto? Nos han metido ahí también, acá tenemos que hablar de cómo nos han incorporado términos que repetimos sin siquiera analizarlo, o los hemos repetido históricamente a través de la educación. Entonces me parece que la primera parte de este apartado, él hace una crítica básica al ser, a la ontología, al ser y al ente. Esa filosofía de parte de Europa tiene como principal instrumento al ser, básicamente. Y el ente, el ser como un ente, fuera de otras perspectivas, ¿no es cierto?, que después se fueron ampliando. Bueno, eso. Gracias, Ricardo. Yara, por favor. Felipe. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, les digo compañeros, pero yo realmente soy de formación contadora. Estoy aquí, muchas gracias por agregarme. Yo conozco al doctor Dussel y me estaba llamando la atención, y sí se los pediría porque pues ustedes saben de filosofía, que él dice que nacer es rebelde, y él mismo es rebelde, es muy rebelde el doctor. No sé, yo pienso que desde los años 70 que viene esta lectura, él ya se manejaba así, no pienso, estoy segura. ¿Ustedes me pueden explicar algo por qué lo maneja él diciendo que el nacer es rebelde? Buenas tardes, gracias a todos. Felipe. Sí, gracias. Nada, quería comentar que tengo una edición de la filosofía que descargué de internet, que es del año 96, creo que es de una universidad de Bogotá. Entonces,
la penúltima línea, cuando dice es como venido la luz del mundo, cuando aparecemos. Entonces acá veo que hay una corrección, o sea, hay una, no sé si es corrección, pero ya no aparece la palabra aparecemos, sino que nos revelamos. Entonces, para mí igual este es un párrafo un poco complicado, que es como técnico, por lo que entendí, me da la impresión, igual ahí aparecen hartas palabras, ontología, proximidad, pero lo que puedo entender de este párrafo es que es eso que se encuentra más allá del mundo de la ontología, que es, por lo que entiendo, el nacer, el contacto filial con la madre, o el contacto del hombre que nace con su progenitora, es lo que puedo entender. Y me parece que es un párrafo muy hermoso. Sí, gracias, Felipe. No cabe duda, el maestro Dussel, en su histórica, cuando él hace un análisis de la historia desde la mirada de la filosofía de la liberación, él se remite desde los inicios de la humanidad y él se plantea las preguntas de si nosotros tenemos merecido, si merecemos haber elegido la vida, y hace un recorrido de todo, incluso habla de la cantidad de espermatozoides y todo. Es una cosa muy interesante la que él plantea, porque como el don que tenemos de la vida, ¿no? Ahí el proceso de revelación, yo lo entiendo, que como siempre, la filosofía de la liberación trata de que existan relaciones, no una dicotomía, no un dualismo ontológico, ni tampoco una contradicción como lo trata la dialéctica hegeliana, sino una relación intersubjetiva. Entonces, este párrafo es en alusión que la primera relación que tenemos los seres humanos, ¿con quién es? Con la madre. Entonces, el ser humano se revela porque sale a un mundo dado, pero esa relación, como el acto filial, es el parir, ¿verdad? Esa relación de la madre con el hijo, ¿verdad? Este es el acto. Y con relación a lo que decía Felipe, esta es la última versión, por eso les estamos dando los flyers de la última versión, de la última edición. El maestro, y lo vuelvo a repetir, dice, él está siempre en constante retroalimentación como productor de pensamiento. Entonces, también las ediciones son corregidas. La que tú tienes electrónica es una anterior. Nosotros estamos tomando la última edición de esta filosofía de la liberación del 75, porque fíjense que, como decía Roberto, él está ahorita en los años 75, en este diálogo crítico contra Heidegger, con aportes de Levinas, y luego trasciende, porque él dice, yo me di cuenta que Heidegger era un crítico europeo, pero desde la derecha. Entonces dices que Heidegger, católico, ¿verdad? Y hay que estudiar hasta la religión de los filósofos que crean pensamiento, decía el maestro. Y dijo, bueno, pero después yo me retroalimenté y trascendió esa crítica desde la ontología, la dominación eurocéntrica. Y de ahí pasa con Marx. Y luego pasa a otro giro con Karl Otto Apel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta, y con las ediciones va él también retroalimentando esas categorías. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Sí, yo, así como en síntesis, lo que entendí de este párrafo es como lo que está más allá del horizonte
es la cercanía. Y la primera cercanía es la relación filial. Y bueno, desde este ámbito filosófico, o sea, y considero que he aceptado más allá del ámbito filosófico, porque por lo menos en la disciplina eh, a la que pertenezco, que es como de la educación y la psicología, ampliamente aceptado y validado el hecho que el contacto, la relación del hijo con la madre, o de la hija con la madre, para que se entienda, del hijo con la madre es fundamental y es básica para el desarrollo socioemocional de la persona en el futuro. Entonces, quería complementar un poco, recalcar lo importante que es este párrafo, al menos para mí. Y recordemos aquí que como todo es relaciones intersubjetivas, ya en el Dussel a partir del 98 en adelante, también aquí lo que está queriendo decir es que nosotros, y él hace también bromas ya en Dussel de los 2000, él hace bromas y dice, cita a Marx, dice, Robinsonadas, ninguno es un ser humano que cae como una isla, ni que aparece de la nada, ¿verdad? Sino que somos seres humanos que solo por el hecho de tener ombligo, somos seres humanos intersubjetivos y que venimos de una comunidad, que no somos individuos alejados. Antes de darle la palabra a Roberto, aquí hay un compañero nuestro que no puede hablar, pero quiero leer lo que él está poniendo porque dice que está en oficina. Y él es Ortiz, M.A. Ortiz, dice, nos plantea que revelarse con B, la vidental, la B pequeña, se refiere a salir a la luz, a hacerse presente. No es un revelarse con B labidental o con B labial, sino un revelarse. Yo en el chat puse al finalizar la clase pasada como ejemplo lo que ocurre en la película El Patrón, cuando el homicida se queda sin abogado o defensor y un abogado privado toma su causa y se aferra a sacarlo en libertad. Esto es lo que nos escribe M.A. Ortiz. Revelarse con vela vidental es como salir de una foto. Roberto, tienes la palabra. Sí, esta vez sí, muy breve. Porque la relación filial con la madre la vamos a seguir encontrando en este libro, pero si alguien tiene interés aún más y viene del mundo de la psicología, se recomienda una obra posterior a esta, 2 años posterior, que es el texto que Enrique Dussel ha reconocido que es necesario revisarse. Hay un grupo de compañeras dedicadas específicamente desde un feminismo decolonial, trabajando particularmente la revisión de esa obra de Dussel, ¿no? Que es claramente una obra antipatriarcal, no por eso feminista, y que necesita hoy, después de la cuarta ola, si quiere tomar esa periodización, una revisión al respecto, pero es muy importante porque aparece muchísimo más desarrollada la relación filial con la madre y además está en diálogo con el psicoanálisis y específicamente con la obra de Freud. Así que aquellos que vienen de la psicología, que quieran profundizar específicamente sobre la relación filial, es bastante interesante entrar ahí a leer la erótica. ¿Alguno más quiere tomar la palabra para que hagamos? No hay ninguno. Entonces, Enrique, si quieres ponemos de último ya la presentación para leer el último parrafito.
Aquí el maestro Dussel está hablando sobre la categoría de aproximarse. No hablamos aquí de ir hacia una mesa, una silla, una cosa. Aproximarse a algo, llegar junto a ella para tomarla, comprarla, venderla, usarla. Aproximarse a las cosas lo denominaremos la proxemia. Ahí nos aclara el maestro sobre el parágrafo anterior. Hablamos aquí de aproximarnos en la fraternidad. Un acortar distancia hacia alguien que puede esperarnos o rechazarnos, darnos la mano o herirnos, besarnos o asesinarnos. Aproximarnos en la justicia es siempre un riesgo, porque es acortar distancia hacia una libertad distinta, más allá de la esencia. Y aquí el maestro ya está tomando esto de Levinas. No sé si quien quiere tomar la palabra, deja el micrófono abierto. Camilo. Hola, buenas noches desde Colombia. Muchas gracias enormes por este espacio tan vital, tan apasionante. Me disculpo porque no pude llegar temprano a este encuentro. Y bueno, contarles un poco que, bueno, soy licenciado en filosofía y precisamente mi primera obra que leí de Dussel fue esta y me cambió rotundamente mis intereses académicos, filosóficos, políticos, y en particular sobre estos párrafos tan interesantes quería simplemente señalar que esa aproximación podríamos también hallarla, esa proximidad más bien, podríamos también hallarla no solamente de la relación ser humano-ser humano, sino una proximidad incluso anterior al ser humano, que es con la naturaleza misma, ¿no? Digámoslo, hablándolo un poco más en clave de este concepto de pluriversos, ¿cierto? Donde hay muchas ontologías, donde hay otros núcleos ético-míticos, como lo diría Dussel, retomando a Paul Ricoeur. La proximidad podría ser con el agua, podría ser con el viento, digamos como una relación un poco sagrada, ¿no? Entonces creo que he escuchado algunas críticas de algunas personas sobre la obra de Dussel, donde lo señalan de antropocentrista, pero yo creo que el concepto de vida abarca mucho más allá que la vida meramente humana, la vida no humana, y él lo señala en obras posteriores. No recuerdo si en esta obra habla de la vida no humana, pero simplemente como acotar que esa proximidad desde otros pueblos es una proximidad hasta espiritual también, si se quiere. Entonces, bueno, muchas gracias y que este espacio perdure. Gracias, Danilo, bienvenido. Gracias. ¿Alguien más? Miren, aquí lo importante es esta diferencia, ¿verdad? Que hay que resaltar de la proxemia y la proximidad, ¿verdad? Aquí también hace la advertencia que puede ser bien recibida o no, ¿verdad? Y como decía también Camilo, aquí bajamos otra vez al contexto y al pretexto del autor, estaba en los años 70, Ajá. 75, Claro. y pues ahora en la estética, en la última, bueno, no digamos última, en la más reciente de la estética de la liberación, pues ya habla de un concepto de vida amplio, ¿verdad? Amplio. Entonces, sí podemos ir haciendo esas retroalimentaciones con nuestro momento actual. Y aquí quiero también señalar que rompe ese dualismo ontológico de la diferenciación con la categoría distinta.
ya se está acercando también al trabajo del método analéctico, ¿verdad? Que rompe esa dicotomía que hace que exista una jerarquía de dominación cuando se hace una diferenciación, ¿verdad? Negro-blanco, ¿no? Entonces, el distinto es encontrar diálogos, como hemos hecho aquí, y por supuesto, el maestro Dussel puede ser tomado como un autor base para el diálogo con los demás autores latinoamericanos, incluso del sur global, ¿verdad? Roberto, te doy la palabra. Sí, también brevemente y un poco aclarando otra terminología, otro concepto que ha sido bastante revisado primero por el feminismo y que bueno, también por la propia filosofía de la liberación, que el concepto de acá dice el acercamiento de la proximidad como un hecho fraternal, ¿no? Está bien, se concibe acá como algo de hermandad, ¿no? O sea, sabemos lo que significa el término fraternidad, pero a partir de la revisión que ha hecho el feminismo con respecto a la sororidad y la alianza entre mujeres y demás, el término y la concepción en torno a la fraternidad se ha visto ahí como un pacto de masculinidad y algo negativo. Hoy actualmente, y esto muy recientemente, de hecho tuvimos un pequeño debate al interior de la Asociación de Filosofía y la Liberación, muy breve debate, en torno a que el concepto más adecuado es el de solidaridad, en ese sentido, para trabajar el término en ideas universales, pero todas las críticas del feminismo a la concepción de fraternidad me parece pertinente y nada, que es enriquecedor, digamos, para la filosofía y la liberación tomar esas críticas como parte de una lectura contemporánea, de un texto situado de época de 1975, pero a la luz del diálogo permanente que hablaba Mariela, ¿no? De esta retroalimentación. Y por ahí aclarar que en el prólogo del libro que estamos leyendo, Filosofía de la Liberación, se aclara que son muy pocos conceptos, muy pocas categorías, muy pocas las correcciones. Enrique Dussel no quiso, o sea, digamos que estemos leyendo la última actualización no quiere decir que estemos leyendo una revisión del texto, ¿no? Enrique Dussel plantea ahí que quiso mantener el espíritu que ya tenía en 1975. Por ahí corrige conceptos como el de revelación, ¿no? Para hacer la lectura más fácil, ¿no? Más accesible, pero no son correcciones categoriales en sentido de actualización, ¿no? Porque si no pareciera que un diálogo irracional y de loco si yo estuviera planteando esto de esto es anterior a Push y de repente no, estamos leyendo un texto que está actualizado y estamos leyendo la última versión, no. Hay una actualización, ¿no? En pos de que la lectura sea más accesible. No hay una revisión en pos de revisar categorialmente el marco conceptual categorial de Enrique Dussel de 1975. Eso está bueno tenerlo ahí presente. Para terminar, quiero leer lo que escribe William Orozco. Él plantea que está en un dispositivo sin micrófono y video, pero le da mucho gusto saludarnos. Él se va a enfocar con la categoría de proximidad. Dice que porque siente que es el fin último del ser humano con el mundo que nos rodea, como lo decía el compañero de Colombia, dice, como lo decía Camilo. Sigue planteando el ser sujeto con la naturaleza, donde incluyen los animales, plantas, los minerales y todo ser viviente e inerte. Fíjense que incluso yo vivo aquí en la segunda ciudad de Guatemala, que se llama Quetzaltenango. Somos un valle rodeado de 10 sabidurías, por eso se le llaman el idioma quiché, Xelajuc Noj. Y aquí los pueblos originarios con los volcanes son hermanos mayores, hermanas mayores, y hay volcanes hembra y volcanes. Entonces miren cómo es esta proximidad hasta con los ancestros, como dicen los pueblos andino-amazónicos, los ancestros, todos los seres vivientes, la vida toda, la vida misma que está en la madre tierra, porque somos parte de la madre tierra, y somos polvo de estrellas, también plantean. Entonces, somos una gran
comunidad intersubjetiva. Aquí, ¿alguno quiere hacer una conclusión para que nos despidamos? Y agradecerles a cada uno de todos y todas. Sí, hola. Felipe, puedes hablar. Sí, solo una consulta breve. Cuando hablamos aquí de aproximarnos en la fraternidad, ¿tiene alguna relación con el concepto de epifanía que vimos en el taller pasado? Eso quería preguntar. Yo creo que el hecho de aproximarnos en la fraternidad lleva consigo una concepción desde una utopía. Desde una utopía y desde ciertos núcleos éticos míticos donde prevalece, digamos, en eso el ser comunitario, esas relaciones intersubjetivas. Entonces, se puede ver también como una epifanía en esta época moderna del sujeto individual que se empieza a destruir. Hacía referencia cuando leía los textos que Marx planteaba de cuando destruyen a los campesinos anabaptistas en aquella lucha contra Calvino y los luteranos cuando empezaba la burguesía, donde se destruye al campo, al ser humano que produce en la madre tierra, ¿no? Que empieza desde esa modernidad de Occidente a destruir, que viene aquí al siglo XV a destruir al campo, y crea esa dicotomía. Entonces, creo que por ahí va esta relación fraterna, porque lleva impulsado un núcleo ético mítico desde cómo era la comunidad y no el sujeto individuo. ¿Alguien más? Para cerrar, si no, le podemos dar la palabra a Roberto para que nos cierre, o Henry, si tú quieres cerrar y felicitar a todos por esta bonita tarde y noche que pasamos juntos. No tengo mucho que decir, en realidad estoy un poco mal de la garganta, por eso casi no hablé en la sesión de hoy. Recordarles que el próximo encuentro tendríamos nosotros sería el día 11 de julio. De ahí, bueno, posteriormente tenemos receso de invierno, nosotros aquí en Argentina. No sé cómo serán en cada uno de los países desde los que están participando. Acá en Argentina entramos en receso de invierno desde el 17 hasta el 28 de julio, ¿no? Así que tendríamos el encuentro del día 11 de julio, y de ahí recién retomaríamos en el mes de agosto. De todas formas, vamos a estar comunicando todo esto por medio del correo, así como el día de hoy se ha enviado un correo con actualización de la información, con el link para el encuentro, lo vamos a estar enviando. De todas formas, también cuando tengamos ya la grabación del encuentro del día de hoy, está subido al canal de YouTube del espacio de taller de Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de las Artes, desde donde se organiza este taller de lectura y comprensión. Vamos a estar mandando un correo electrónico con el link del espacio de YouTube, donde va a estar disponible la grabación del encuentro del día de hoy. Roberto. Agradecer. Yo por ahí quedo como el pesado, ¿no? Como el que quiere debatir con Kuch. No, lo que pasa es que, Rodolfo Kuch es un intelectual clave para el pensamiento nacional argentino y latinoamericano, incluso más allá, ¿no? Creo que nos ayuda a pensar desde el afuera también. Así que
que nada, lo que pasa es que me parece que son pertinentes los espacios, ¿no? O sea, ahora la lectura línea por línea de Dussel, necesitamos esos espacios de diálogo, de debate también, entre las diferentes concepciones de la filosofía y la liberación. Yo soy chileno, ¿ya? Pero vivo en Mendoza gran parte del año, y también tengo mucho debate con otras escuelas de la filosofía y la liberación. Bueno, no está solamente Dussel, sino Pusch, sino yo tengo muy presente en la cotidianidad, en la universidad y demás, a Arturo Roy, ¿no? Entonces, hay toda una cultura roigiana en Mendoza que también hay mucho debate, ¿no? Son parte del mismo colectivo. Yo creo que había inicialmente una mirada común, ciertos acuerdos de base, ¿no? Tal como otras escuelas heterogéneas y diversas, pero también hay distinciones que me parece que son interesantes porque hacen al colectivo, ¿no? En todos los espacios militantes también hay debates entre compañeros, ¿no? Entonces, me parece que esa diversidad no hace a una distinción, a un... no es para un Boca River, ¿no? Para que se entienda, digamos, ¿no? Es como, pero sí hace a comprender de que esta mirada diversa también nos ayudan a dilucidarla, y dilucidarlas también nos ayudan a comprender los debates que tuvieron estos grandes intelectuales. Por eso la pertinencia de comprender claramente a Enrique Dussel, comprender claramente a Rodolfo Puch, y una vez ahí hacer los diálogos pertinentes, las discusiones, los debates, y quizás ir más allá de los maestros, ¿no? También necesitamos más maestros. Entonces, y maestras sobre todo, ¿no? Así que nada, eso. Gracias, Roberto. Ahí, miren, aquí se vale. Si pueden traer alguna poesía en alusión a las últimas 2 sesiones que tenemos, bienvenida sea, una poesía corta de algún artista o una pintura para que la analicemos con las categorías que vamos viendo. Bienvenidas sean, y recordemos que Enrique Dussel tiene un trabajo de 60 años de producción teórica, y es una escuela de pensamiento. Es, digamos, mi opinión, porque dentro de AFIR Mundial también estamos en el debate si es una metateoría o una escuela de pensamiento o un sistema de pensamiento, que estamos aún en esa construcción y debate, pero es sumamente complejo. Es un espiral con determinaciones determinadas, determinantes múltiples. Entonces, aquí se tienen que integrar todas las disciplinas que la modernidad separó. Entonces, un gusto haber platicado con ustedes, y nos vemos a la próxima. Nos vamos a estar comunicando. Que tengan buenas noches y tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Estamos gracias. bien. Nos estamos Muchas viendo. gracias por este espacio. Saludos. Gracias.